salen todos esos elementos de protección. Por eso el mecanismo de inflamación es una respuesta protectora, ¿entendido? Por eso defiende el organismo de la inflamación. ¿O respuesta inflamatoria es igual? Sí. Entonces, ¿por qué tomo antiinflamatorios? Si están buenos. Para eliminar la exacerbación de la inflamación. El antiinflamatorio no va a eliminar la inflamación, sino que va a ayudar a que no sea tan descarado, no sea una inflamación tan grosera, ¿no? Ayuda un poco. La definición del sufijo de itis significa inflamación. Faringitis, ¿inflamación de qué es? Conjuntivitis. En los ojos. Artritis. O huesos. De las articulaciones de los huesos y cosas. Pulpitis. ¿Ah? ¿Ah? Allí, ¿qué pasa? Pulpitis está que se duerme allí, creo. ¿Ah? ¿Ah? Pulpitis. Periodontitis. De periodonto. Alveolitis. De alveolo, cuando sacas el diente, ¿no? En el alveolo, si no el alveolo. Entonces acá tenemos una amigdalitis, ¿no? Una faringitis. Entonces, en conclusión, la inflamación viene a ser una reacción local de defensa. ¿Por qué? Porque hay vasodilatación para que salgan los elementos de protección del cuerpo. Puede ser provocado por varios factores. Puede ser factores físicos, químicos e infecciosos. Eso lo voy a explicar ahora. ¿Qué produce esta inflamación? Cambios en la sangre y en el tejido conectivo. ¿Qué hace? Que los vasos se dilaten. Cambia la sangre y el tejido conectivo se hace más, ¿no?, permeable para que pueda salir, ¿no? El objetivo es localizar, aislar y eliminar el objeto extraño para reparar el daño producido después, ¿no? Eso es el mecanismo de la inflamación. Ahora, ¿se acuerdan que dije que está provocado por factores físicos, químicos e infecciosos? Vamos a ver las causas, ¿no? Factores físicos. Traumatismo, golpes, cortes, contusiones. Te caes de la moto, te caes, no sé, te tiran un palazo, ¿no? Radiaciones, te vas a la playa, no te pones bloqueador y sales todo rojo. La epidermis está inflamada, dermatitis. Por radiación ultravioleta. ¿Qué más? Radiaciones de todo tipo pueden causar inflamación. Calor excesivo, estás agarrando en un lugar, te quemas, te inflama nuestra piel. Frío, el coger el hielo también quema. Entonces todo eso produce, ¿no?, son las causas físicas de la inflamación. Causas químicas, agentes químicos, ¿no? Estás lavando ropa, lejía, sin protección de las manos. Se te inflama, ¿no? Te cae un químico, ¿no? No solamente la lejía, algún elemento químico, veneno en polvo, ¿no? Para ratas, puede causar dermatitis, ¿no? Y también tenemos los inorgánicos, los químicos y los orgánicos, ¿no? Una serpiente te pica, o un insecto ponzoñoso, una avispa, una abeja, se te inflama cuando te pica, ¿no? Un zancudo, ¿no? Se te inflama. Te vas a una fiesta fraternal y te tiran caldo y te tiran ortiga, se te inflama, ¿no? Te pica también, ¿no? ¿Alguno de ustedes le ha tirado ortiga alguna vez? ¿Nos ha pasado mal? ¿No? ¿Sí? ¿Han bañado por ortiga? Pica, ¿no? Pica rico, ¿no? Ya, entonces, ya. También son elementos que producen inflamación. Ya, ahora biológicos, las bacterias, ¿no? ¿Una infección bacteriana produce inflamación? ¿O no? ¿Una infección bacteriana? Sí puede, ¿no? Bacterias. El COVID, ¿se te inflaman las vías respiratorias o no? Lo mueres. Ah, se muere por ahogamiento, ¿cierto? Por el COVID. La gente se muere ahogada. Virus, ¿no? Hongos o parásitos, ¿no? Cualquiera de estos elementos también puede producir inflamación. Y también reacciones inmunológicas con complejos antígeno-anticuerpo. Estás comiendo, eres alérgica al maní, te comes un chocolate con maní, se te hincha toda tu cara, todo tu cuerpo, todo se te inflama. A las fresas, alérgica a la naranja, a los mariscos, alérgico al anestésico, te colocan anestesia broncular, eres alérgico al anestésico, te comienzas a edematizar. Y te puedes morir. ¿Por qué? Porque la glotis
se dematiza y se cierra la vía expiratoria y te mueres asfixiado. ¿Qué hay que hacer en un caso de eso? Traqueotomía es lo último que se hace. ¿Qué es el primero? ¿Qué se le inyecta? Adrenalina, intramuscular, y de ahí antihistamínico. Ya, y si no tienes eso, ya la traqueotomía. Haces un corte acá y le pones un tubo de lapicero acá para que pueda respirar. Hasta adentro, hasta la tráquea. ¿Por qué? Porque acá está cerrado, se ve hermetizado. Las personas que se mueren por reacciones alérgicas se mueren porque se cierra la vía de respiración de manera movada. Inmunológicos. Ya, ahora, ¿cuáles son las 5 síntomas o síntomas patognomónicos de la inflamación? El calor. Cuando se te inflama, ¿se eleva la temperatura de la zona? Sí. Rubor, ¿cambia de color al rojizo? También. ¿Aumenta el volumen por la vasodilatación y la inflamación, sí o no? Sí, tumefacción. ¿Hay dolor? Dolor. Y pérdida de la función. A veces no puedes mover la zona que está inflamada, ¿sí o no? Se queda dura, ¿no? No puedes mover bien. Esto es lo más. Son las características de una inflamación. Acá tenemos, miren, te picó una abeja en el dedo. Va a haber aumento de temperatura, cambio de color, va a haber edema o tumor. Es una quemadura, una picadura. Puede ser quemadura, puede ser picazón, lo que sea. Pero hay inflamación. Dolor y limitación, no puedes mover el dedo bien. Esas son las características de la inflamación. Ahora, vuelvo al detalle. Acá tenemos un dedo y dentro de este dedo hay un vaso sanguíneo. Estas de acá son las paredes del vaso sanguíneo. Acá tenemos los glóbulos blancos, los linfocitos, los monocitos, los neutrófilos, los polimorfos nucleares. En el dedo, chocaste, te cortaste con algo, te hincaste con algo, una abeja te hincó su aguijón acá, y aparte que esta abeja tiene toxinas y bacterias de repente, que comienzan a proliferar, el organismo inmediatamente tiene que sacar sus elementos de defensa. Pero como están dentro del vaso, ¿cómo van a salir? ¿Qué tiene que ver para que salgan? Una vasodilatación, comienza a crecer esto. Todos los vasos de la zona comienzan a crecer y por lo tanto se hinchan. Al hincharse genera pequeños espacios donde estos elementos salen por acá. Una vez que encuentran el elemento, o lo destruyen o lo encapsulan. Ese es el mecanismo de defensa del cuerpo. ¿Entendido? Eso es lo mismo. Tipos de inflamación. Tenemos inflamaciones agudas e inflamaciones crónicas. ¿Cuál es la diferencia entre una inflamación aguda y crónica? La inflamación aguda se puede dar en minutos, horas o días, ¿no? Te caíste, te golpeaste, te picó algo, se da en minutos, horas y sale en días. En cambio, la crónica, semanas, meses, años o por vida, ¿no? Este tipo de inflamación crónica se debe más a artritis, artrosis, asma, tuberculosis, enfermedades que no se van a curar nunca. Y las agudas, golpes, caídas, ¿no? Un tipo de infección mental. La diferencia entre inflamación aguda y crónica también es la cicatrización. En la aguda va a cicatrizar, va a regenerar. En la crónica va a haber intentos de cicatrización y destrucción, no se va a poder, porque siempre va a ser perenne. En la inflamación aguda va a haber una respuesta inmediata. En la inflamación crónica va a haber signos de inflamación activa, siempre va a estar inflamado. En la inflamación aguda es un ejemplo de la faringitis, ¿no? Tomaste muchas bebidas heladas, te fuiste a una fiesta, tomaste mucha cerveza, te malograste, gritaste, cantaste y te dio una faringitis. Cura en una semana, cura en una semana. La crónica, la tuberculosis, ¿no? Este es el vacío de Koch, que no hay cura en el momento porque la gente generó resistencia bacteriana a los antibióticos para la tuberculosis. Entonces es crónico. Así como la endocarditis bacteriana. Entonces, la inflamación crónica, ¿no? Granulomatosa. ¿Qué significa inflamación crónica? Granulomatosa. Cuando las bacterias son muy grandes y no pueden ser destruidas por los elementos del grupo de la fiebre blanca, ¿qué pasa? Los linfocitos se comienzan a unir unos a otros en monocitos y comienzan a hacer una epitelialización. Este epitelio que se forma se le llama granuloma, ¿no?
a veces el enfermito se queda y hay que culetear y sacarle el dolor. Otra característica de la inflamación es el dolor, ¿no? Y según la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, la definición de dolor es que es una experiencia sensorial o emocional. Puede ser objetiva, puede ser subjetiva. La gente puede doler porque te dejó el novio, se murió la novia, y ese dolor también es considerado dolor, ¿no? Es emocional o sensorial. Desagradable, producida por un daño tisular o potencial, ¿no? O descrita en términos de... Vamos a ver. Tenemos el dolor sensorio discriminativo objetivo, ¿no? Que es donde duele, ¿no? Una lesión, un golpe. Y tenemos el afectivo emocional, ¿no? Que es por una pérdida sentimental o emocional. Pero vamos a hablar en términos de dolor, este tipo de dolor sensitivo discriminativo. Y el dolor de este tipo tiene 5 fases. Esta pregunta del examen, ¿no? Puede ser. Las fases del dolor son 5. Sensación, traducción, transmisión, modulación y percepción. ¿Qué es la sensación? La sensación es el momento donde se produce la injuria, pero no hay percepción del dolor. Entonces, sientes que algo te chocó, no hay dolor, pero se llama la sensación. En cada unos segundos, milisegundos, esta sensación va a convertirse en impulso eléctrico. Cuando la sensación se convierte en impulso eléctrico se llama transducción. Cuando la sensación se convierte en impulso eléctrico se llama transducción. Y este impulso eléctrico va a pasar a través de las fibras nerviosas hacia el cerebro. A eso se le llama transmisión. Una vez que llega al cerebro, en el cerebro se va a modular. ¿Qué significa modular? Va a regular qué tanto duele, qué tanto no. Le va a poner una calificación de dolor. Duele mucho, duele poco, menos. A eso se le llama modulación. Y después de la modulación, vuelve. Temblor. Te has estado durmiendo, pero. Sí, yo no ¿lo han sentido varios? Sí. ¿Sí? Sí. Serenos. Vuelva a repetir la transmisión. Ya, entonces, cuando el impulso eléctrico pasa por las fibras nerviosas hacia el cerebro, se le llama modulación. Y una vez que está en el cerebro, vuelve en forma de reflejo, se le llama percepción. ¿Va? Percepción, esas son las 5 fases. Vamos a ver. Cuando pasa por las fibras nerviosas el cerebro se llama, ¿qué dijo? ¿Transmisión o modulación? Transmisión. Modulación es cuando va a calificar el... Ahora, vamos a la fase de la sensación. La sensación se va a producir porque la sensación donde vas a sentir, pero no vas a sentir dolor todavía, es porque nosotros tenemos en toda la piel, en toda la epidermis, tenemos nocioceptores. Estos nocioceptores van a recibir, ¿no? El impulso del dolor, el impulso de la presión y todo tipo de contacto. Ahora, hay una teoría que se le llama la teoría de la compuerta. ¿Qué dice esta teoría de la compuerta? Dice que dos o más tipos de dolor no pueden entrar al cerebro a la vez. ¿Qué significa esto? Que solamente el cerebro puede asimilar un tipo de sensación a la vez. Por ejemplo, tú estás con una artritis, tu artritis es crónica, pero si tienes artritis y yo te pateo la pierna, ya no te va a doler la artritis sino la pierna, y el cerebro no va a asimilar que es el dolor de la artritis sino de la pierna, ¿cierto? A eso se refiere. No puede haber dos o más tipos de dolor a la vez en el cerebro. Entonces, por esta razón, cuando uno sube a la combi y se golpea la cabeza, se comienza a sobar. ¿Usted cree que sobar va a parar el dolor? No, va a disimular una sensación de tacto y va a eliminar el otro dolor. ¿Entendido? ¿Entiende? Por esa razón, cuando yo pongo la anestesia en el paciente, le peñisco el cachete y al peñiscar
amigdalitis o una enfermedad no crónica, ¿no? Y el otro es el dolor al tacto, cuando yo te froto, o la sensación al tacto. Si se dan cuenta, acá hay diferentes tipos de velocidad. El dolor agudo corre de 5 a 15 metros por segundo. ¿Qué significa? Desde donde yo te hago el golpe, a esta velocidad va a llegar al cerebro, bien rápido. Porque acá me lo del metro, acá dice 5 a 15 metros por segundo. Acá tenemos otro, el dolor crónico, que es el dolor, pues, puedes tener un esguince, una tendinitis, una enfermedad crónica, ¿no? Una artritis. Y este dolor crónico va al cerebro de más o menos de 200 a 500 metros por segundo, que es más lento que este de acá. Y acá tenemos el tacto, que es cuando yo te toco aquí, te froto. Esta sensación es de 15 a 40 metros por segundo. Se recontra rápido. ¿Cuál de todos estos es más rápido? El del tacto. Por esa razón, cuando tú vas a una combi y te golpeas, ¿qué tipo de dolor es? ¿Agudo o crónico? ¿O tacto? No, agudo, dolor agudo, pero te sobas. ¿Por qué? Porque este dolor llega más rápido al cerebro y elimina la sensación de dolor, ¿me entienden? Igual, bueno, el crónico, tienes artritis, te duele todo en los huesos, pero sin embargo te puedes sobar, te puedes pasar el dolor, pero hasta que te dejes de sobar, te vuelve el dolor. Entonces, el que corre más rápido es este, ¿no? Por esa razón, de repente tú estás en la playa y ves una chica que te coquetea y estás sin sandalias y te pateas una piedra y para no quedar en ridículo haces así, te sobas así, ¿no? Mira, no te sobas el pie, comienzas a sobarte cualquier cosa, ¿no? ¿Por qué? Para eliminar el dolor, para desmascarar el dolor. ¿Ah? Por eso, ¿ya? Ya saben que la traducción es cuando el impulso nervioso se convierte, viaja por las fibras nerviosas, ¿no? Entra por acá y viaja por las fibras nerviosas a la médula espinal del cerebro. Los tipos de dolor, según la clasificación, tenemos el dolor agudo y el dolor crónico, según la duración. El dolor agudo se produce en unos momentos, segundos, minutos, ¿no? Un golpe o el día, ¿no? Y el crónico es de larga duración. ¿Por qué? Probablemente enfermedades degenerativas o enfermedades de larga data. Ahora, otra clasificación tenemos según la localización. Tenemos dolor localizado y difuso. Localizado es donde tú dices, acá me duele y difuso me duele toda la pierna, no sé qué parte. En odontología tenemos un dolor localizado cuando el dolor ya pasó a una enfermedad pulpar, ha pasado a una necrosis. Cuando hay una necrosis pulpar, las bacterias comienzan a atacar el ligamento periodontal. Y el ligamento periodontal sí tiene propioceptores. Por esa razón, cuando te duele el diente feo, fuerte te duele. ¿Sabes qué diente te duele? Es porque ya el diente ha pasado probablemente una necrosis. Y cuando te duele la cara, y no sabes qué diente te duele porque no hay caries aparente, y no sabes dónde localizar el dolor, probablemente sea una pulpitis irreversible. Probablemente en los dos casos necesites hacer endodoncia. Pero hay una gran diferencia entre uno y el otro, la carga bacteriana. En una pulpitis no hay infección, es una irritación de la pulpa, y en la necrosis sí hay infección. Entonces, hay dolor localizado y difuso. ¿Por qué se localiza? Por los propioceptores que tiene el ligamento periodontal. ¿Y por qué difuso en el dolor pulpar? Porque la pulpa no tiene propioceptores. Ahora, dentro de la intensidad tenemos leve, moderado o severo. Dolor leve, ¿no? Es cuando es un dolor
señores, vamos a hablar del mecanismo de la cascada del dolor. Cuando hay dolor es porque hay una injuria, ya sea un corte, un golpe, lo que sea. Cuando hay un golpe en la membrana externa, en la piel, en la mucosa, se van a romper los fosfolípidos de la membrana, ¿no? Al romperse estos fosfolípidos va a liberar la fosfolipasa. Esta fosfolipasa va a abrir, ¿no?, el ciclo del ácido araquidónico, que contiene dos subciclos, que es el ciclo de la ciclooxigenasa y el ciclo de la lipoxigenasa. En el ciclo de la ciclooxigenasa van a haber mediadores de dolor, inflamación y fiebre. Aquí se va a controlar el dolor, la inflamación y fiebre. Y acá en la lipoxigenasa solamente la inflamación. Esto es muy bueno tenerlo en cuenta, estos dos ciclos. Vamos a hablar primero de la ciclooxigenasa. La ciclooxigenasa está valorada por prostaglandinas y por tromboxana, ¿no? Dentro de la ciclooxigenasa hay tres tipos: la ciclooxigenasa 1, la ciclooxigenasa 2 y la ciclooxigenasa 3, a lo que llamamos COX-1, COX-2 y COX-3. Y vamos acá, miren, estamos acá. Ciclooxigenasa, nos olvidamos de la lipoxigenasa por el momento. Acá está y COX-1, COX-2. Y tiene mediadores que son las prostaglandinas, ¿no? COX-1, COX-2, COX-3. Ahora, vamos a hablar de hacer un paréntesis, vamos a hablar de los analgésicos y antiinflamatorios. Acá tenemos las prostaglandinas que tienen determinada función, ¿no? La COX-1 tiene sus prostaglandinas, la COX-2 sus prostaglandinas y las 3 sus prostaglandinas. Para no ser tan difícil, vamos a ver este cuadro y vamos a enfocarnos en este cuadro de acá. Recuerden que habíamos hablado que se habla el ciclo de la ciclooxigenasa o la COX, que está acá, y otro que está más acá, que es la lipoxigenasa. Acá. Ciclooxigenasa y otro que es la lipoxigenasa. Lo vamos a centrar en ciclooxigenasa nada más. En la ciclooxigenasa o COX actúan unos fármacos para aliviar dolor, inflamación y fiebre. Y estos son los AINES, los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. Solamente los AINES pueden atacar a este nivel. ¿Y quiénes son los AINES? El ibuprofeno, el diclofenaco, el ketoprofeno, el ketorolaco, el clorhidrato de lisina, el naproxeno sódico, la aspirina, el meloxicam, el ácido nicotínico, ¿no?, entre otros, ¿no? Eso es un montón. Prácticamente son todos los analgésicos que encontramos en la farmacia, van a actuar a nivel de la COX. Pero la COX, como ya les dije, la ciclooxigenasa, tiene tres partes, pero principalmente tiene dos: la COX-1, que es la constitutiva, y la COX-2, que es la inducible. ¿Qué significa COX-1 y COX-2? La COX-1 se va a encargar de formación de mucosa gástrica. Se va a encargar de la formación de plaquetas. Acá hay un error. Se va a encargar la COX-1 de esta de acá, de la formación de macrófagos. Y la COX-2 se va a encargar de la vasodilatación. Y se va también de la formación de fibroblastos. Esto es aquí, esto es aquí. Entonces, cada ciclooxigenasa tiene una función. Pero si yo tomo un AINE, ¿qué va a hacer? Los AINES van a eliminar las funciones, las van a bloquear. Y es ahí donde viene el problema con los pacientes. Porque un paciente que tiene gastritis, ¿tiene que tener mucosa gástrica bien o no? Sí. Ya. Y si yo le doy un AINE que inhibe la formación de mucosa gástrica, ¿qué es lo que va a producir? Más gastritis, ¿no? Más úlcera, más cáncer, más daño, gastrolesión. Porque le di un AINE. Porque los AINES inhiben la formación de mucosa gástrica. Por eso, a las personas con úlceras, con gastritis, con cáncer de estomacal, no se les da AINES. Y si es una persona sana, no le puedo dar AINES por más de 3 días porque voy a hacer gastritis.
qué? Porque los receptores del fármaco solamente van a receptar uno de los dos. O el aire o el protector estomacal. No va a hacer función. O sea que no se queda en eso de tomar un protector gástrico como el aire. Porque igual vas a producir gastrolesión. O no va a ser efecto del aire, uno de los dos. Entonces, hay que tener cuidado con los aires. También los aires, ¿qué más? Aparte de la formación de mucosa gástrica, va a producir vasoconstricción. Como los aires son analgésicos antiinflamatorios, no esteroideos, ¿qué es lo que hace? Hace vasoconstricción para que baje la inflamación, ¿sí o no? Ya, hace una vasoconstricción generalizada. Y si soy una persona diabética, no controlada, los diabéticos, ¿qué tienen que estar? ¿Vasodilatados o vasoconstrictores? Vasodilatados porque sus vasos están llenos de grasa, son muy propensos a infartos, son propensos a accidentes cerebrovasculares. Entonces los diabéticos no controlados tienen que estar vasodilatados. Por lo general, el diabético es hipertenso, o los hipertensos tienen que estar vasodilatados. ¿Por qué una persona es hipertensa? Una persona es hipertensa porque sus órganos no están recibiendo el suficiente sangrado o la suficiente oxigenación sanguínea. Entonces necesita que el corazón aumente el volumen para que se esparza más. Tienen que estar vasodilatados. Una persona hipertensa, una persona con antecedentes de infarto, tiene que estar vasodilatado, sí, para que su sangre corra más rápido y evite otro infarto nuevo. Entonces, todas estas personas tienen que estar vasodilatadas. Sin embargo, los aires, aparte de no favorecer la formación de mucosa gástrica, inhiben la vasodilatación, que significa que hacen vasoconstricción. Entonces, una persona